No puedo seguir sin ti, murmuró ella en la penumbra, la voz tan baja que parecía pertenecer al latido de la casa. Era una confesión que nadie esperaba de la señora de la facenda, y sin embargo un hombre armado con uniforme y botas duras lo escuchó todo desde la sombra del corredor. Esa tarde, el cielo sobre el Valle do Paraíba estaba espeso de polvo de café y de promesas rotas, y la luz naranja del atardecer dibujaba en la madera del portón una frontera entre lo público y lo que se sostenía en secreto. La facenda de Santa Mónica era grande sin ser ostentosa. Filares de cafetos que trepaban la ladera, un patio central donde se apilaban sacos y redes, y la casa grande que miraba todo, alta y correcta, con cortinas blancas que se cerraban con puntadas de recato. Leopoldina la heredó tras la muerte de su marido. Era joven para una viuda, y más joven aún, en la benignidad con que la gente del pago la miraba. Sus días, al principio, fueron más de reglas que de deseo. Velas apagadas a hora fija, correspondencia leída por manos ajenas, visitas de vecinos, y de un clero que medía lutos como se miden cuentas. Pero en la casa había un eco que nadie podía ordenar. El ruido de la madera cuando se hace imagen, el olor del aserrín, el ritmo constante de unas manos que conocían la forma exacta de devolver la belleza a lo quebrado. Benedito llegó a Santa Mónica con otros hombres, una mañana de lluvia que dejó el barro pegado a las botas. Tenía la espalda ancha de los que han llevado madera a pulso, y una calma que no pertenecía a la prisa de la facenda. Era carpinteiro. Le llamaban con esa mezcla de respeto y distancia. Sus manos sabían leer los nudos de la caoba, abrirles el alma y devolverles silencio y utilidad. No era un hombre de muchas palabras. Cuando hablaba, su voz tenía la grave honestidad de quien ha aprendido a medir cada sílaba contra una necesidad más urgente. La fibra de los árboles, el pan del día, la seguridad de su gente. Al principio se le encargaron muebles, cajones que no cerraban, una escalera que crujía, el arca donde el viejo señor guardaba la ropa de ceremonia. Leopoldina lo observaba desde la galería, al principio por curiosidad y luego por algo más suave, algo que le llegaba al pecho y le pedía atención como si una pieza de su propio interior hubiera quedado sin ensamblar. Hablaban de cosas pequeñas. ¿Dónde buscar una mejor cola para la madera? ¿Cómo se curaba una fisura con aceite caliente? ¿Qué herramienta era la justa para no arruinar una veta? Esas conversaciones, al principio técnicas, se fueron haciendo más largas, hasta contener preguntas no vinculadas a la faena. ¿De qué le hablaban los sueños? ¿Qué canción tarareaba cuando trabajaba? Las noches en la casa de Santa Mónica eran templadas y largas. Leopoldina, que al principio había evitado la oscuridad por orgullo y por miedo a la soledad, comenzó a pedir que le leyeran. No novelas lujosas ni gacetas de ciudad. Pedía relatos de navegantes, cartas de querencias lejanas, viejas leyendas que los ancianos de la senzala guardaban en la memoria. Benedito leía con la voz baja, y había algo en la forma en que sus dedos rozaban las páginas que le hablaba a ella de paciencia y cuidado. Fue así que, lentamente, el vínculo dejó de ser solamente utilidad. Las herramientas, los planos, el pulido de un mueble fueron el pretexto de una cercanía deseada por ambos. La comunidad de la senzala, lejos de ser un rumor constante de miedo, era un corro de vida compartida. Joana, que tenía la costumbre de llegar antes al fogón para roscarse el pan, traía noticias suaves como si fueran regalos. Dandara, con su risa amplia, inventaba excusas para que alguien necesitara de su tejido. Batuque, viejo como la raíz de un jequitibá, ponía las manos en los hombros de quien llegaba exhausto y no decía nada más que un gesto de entender. Fueron ellos quienes tejieron la protección que hizo posible lo que creció entre Leopoldina y Benedito. Cubrían las miradas, discutían horarios, intercambiaban señas. Nadie lo decía en voz alta, pero la senzala fue una conspiración de afectos silenciosos. El centro de la intimidad fue un panel de madera que Benedito construyó para la habitación de Leopoldina. No era una obra deslumbrante. Quería ser un lugar donde se guardaran objetos que dijeran nuestra historia, sin que la casa grande exigiera sus razones. En el taller, a la luz de una vela protegida del viento, tallaron a 4 manos una simple escena de la costa. Un barquito,
una palmera, una línea de horizonte que hablaba de otros pasos. El panel tenía detrás un pequeño hueco, apenas lo suficiente para esconder cartas, semillas, trozos de tela con olor a hogar, objetos que podían rescatar la memoria de un día frío. Se convirtió en su confesionario privado. Allí depositaban notas, dibujos, nombres que solo ellos entendían. Ningún documento jurídico, ninguna palabra pública. Sí, en cambio, la decisión cotidiana de nombrarse el uno al otro fuera de la mirada de la casa. El amor que brotó entre ellos no fue una obra de teatro florido. Fue decisión y riesgo. Había ternura, sí, pero sobre todo claridad. Ambos conocían la barrera que la ley y la costumbre impusieron. Nadie, en Santa Mónica, podía afirmar que la propiedad de una persona se disolviera por un susurro. Ellos sabían que la palabra libertad podía existir en una misiva o en un sueño, mientras que la vida real seguía atada a horarios, a obligaciones, a la amenaza constante de una denuncia que no necesitaba motivos claros para prosperar. Por eso su afecto se volvió acto. Benedito tallaba, Leopoldina resolvía papeles en la biblioteca para que sus nombres quedaran atados a la posibilidad, y la senzala ofrecía maniobras pequeñas, pero esenciales. Margarida, la hermana de Leopoldina, observaba con algo que no era solo envidia. Era el gesto de quien ha vivido a la sombra de otra y aprende a medir su propio valor con el bostezo ajeno. No era mala de nacimiento. Sus manos habían cuidado los bienes de la casa mientras la viudez de su hermana abría puertas que ella creía cerradas para siempre. Con el tiempo, su vigilancia se hizo evidente. Paseos que coincidían con los traslados de la leña, preguntas que aparecían como si marcaran un mapa, una risa demasiado controlada en las sobremesas. Nunca dijo nada con nombre, pero las piezas de la sospecha comenzaron a encajar. Una carta encontrada, un objeto fuera de su lugar, una voz que se escuchaba más risueña cuando el silencio lo permitía. Margarida no era una monstruo erguida por el mal. Era la pinza de una moral que se cree propietaria de la casa y de su decoro. Padre Stevno apareció como la sombra ritual de la comunidad. No se opuso de palabra a la compasión que algunos sentían. Su postura era más sutil, una preocupación por las formas y por la salvación de las almas. Sus sermones, cada domingo, hablaban de orden y penitencia, y en la calma de su mirada había una autoridad que más que imponer, recordaba a todos las fronteras de lo permitido. Con el tiempo, su interés se volvió más inquisitivo. Quiso saber motivos de visitas nocturnas, vigilar el paso de una mujer que entraba a la habitación de otra, la circulación de cartas sin remitente. Para él, la casa era un lugar donde la moral debía conservarse intacta, y aunque no movía ficha sin prudencia, su palabra tenía peso entre los que temían la rotura del tejido social. Antes de que el coronel llegara a la fazenda, ya había rumores en el camino. Caravanas escoltadas, una mayor presencia de gente con boinas rígidas que se detenía en los pueblos próximos a la fazenda. Decían que los corredores de comercio de café se aseguraban contra bandoleros y que la provincia había mandado a sus hombres para garantizar el orden. A los ojos de Leopoldina, la llegada de oficiales podía ser solo una formalidad. A los ojos de Benedito y de los de la senzala, significaba una amenaza añadida porque la autoridad militar tenía el hábito de hacer preguntas que no aceptaban evasivas. El coronel que vino a Santa Mónica no lo hizo por capricho ni por vanidad. Venía como representante de una estructura que consideraba cualquier desviación del decoro como una fisura que debía sellar. La primera vez que le vieron la sombra fue desde lejos, en un carro cubierto que se detuvo en la entrada el día de la feria. Traía a su lado a hombres con rostros curtidos y papeles sellados. Una inspección de rutina, dijeron. Se instaló en la sala de la casa grande con una manera de ocupar el lugar, sin pedirlo ni merecerlo. El coronel, hombre de cintura estrecha y uniformes bien planchados, tenía la calma de quien sabe el peso de su palabra. No fue vulgar ni cruel en su primera presentación. Habló de carreteras, de impuestos, de la seguridad de los cargamentos, y por un momento Leopoldina pudo creer que la visita no era otra cosa más que eso, un asunto administrativo. Pero la autoridad,
cuando se posa, deja su huella en los gestos más mínimos. La forma en que la servidumbre recogía los platos, la mirada detenida en la biblioteca donde Leopoldina pasaba horas, la inclinación del coronel hacia la lámpara que colgaba sobre la mesa central. Las señales de alerta en Santa Mónica no fueron exageradas, pero sí concretas. Un día, un mensajero llegó con una carta que solicitaba colaboración para una inspección mayor. Otro día, un confidente anónimo sugirió que en la región se había corrido la voz sobre extraños hábitos en algunas casas de la provincia. Cuando los hombres uniformados comenzaron a preguntar por movimientos nocturnos, la senzala se volvió más cuidadosa. Pero nadie dijo que pudieran impedir la posibilidad de que una mirada ajena pudiera, accidentalmente o deliberadamente, atestiguar lo que por tantos meses había sido secreto. Los encuentros entre Leopoldina y Benedito evolucionaron con la discreción propia de quienes saben cuán alta es la apuesta. En las últimas semanas habían estrechado la rutina. Por la tarde, en el taller, discutían el diseño de una casilla para aves o un simple atril. Por la noche se encontraban bajo la excusa de revisar cuentas o elegir telas para un arreglo en la casa. A veces se quedaban en el corredor hasta que los grillos anunciaban la medianoche. En una de esas noches, cuando la lluvia golpeaba la techumbre y la luz de la vela se movía en la pared, Leopoldina tomó la mano de Benedito con un gesto que no pedía permiso. Fue un acuerdo. «No puedo seguir sin ti», le dijo entonces, la frase saliendo de su boca con una mezcla de miedo y decisión. No fue una súplica desesperada, fue más bien una afirmación que buscaba sellar un compromiso frente a la posibilidad de separación. Lo que nadie imaginó fue que la casa también tenía oídos hechos de madera y escalones. Aquella noche, cuando la voz de Leopoldina pronunció la frase definitiva, el coronel se encontraba en la galería. No estaba allí para espiar el amor, sino para supervisar la seguridad. Había recibido informes sueltos sobre costumbres peligrosas y decidió pasar por Santa Mónica antes de seguir su ruta. Se quedó de pie bajo la lluvia, un poco alejado, observando la casa grande como quien revisa el mapa de un territorio. Su mirada pasó por la ventana entornada donde la vela iluminaba el panel que Benedito y Leopoldina habían terminado semanas atrás. No vio todo en detalle, pero vio lo suficiente: la sombra de dos cuerpos junto a la puerta, el gesto de una mano que se tendía hacia otra, la forma en que una voz baja se convertía en promesa. Para él, era un testigo casual. Para la casa, fue el gesto que rompió la calma. La comunidad, cuando se enteró de la presencia del coronel, no se confrontó con pánico sin forma. Se volvió estratégica. Joana llevó más leña al fogón y dejó una cazuela sobre el fuego como si fuera la misma fatiga de siempre. Dandara redobló su algoritmo de canciones para que las casas tuvieran señales que dijeran «todo en orden». Batuque, con la experiencia que dan los años, ofreció su silencio como una cortina. Ellos no subestimaron la capacidad de la autoridad para transformar una escucha en un expediente. Sabían por experiencia que el poder no necesita entender una historia para decidir el destino de quienes están debajo de su mirada. En las semanas siguientes la tensión se volvió un hilo que cruzaba la casa entera. La lengua de la sospecha se alimentó de gestos interpretados y de visitas repetidas. Margarida comenzó a hacer preguntas en voz alta, como quien reta a la verdad a que se declare. Padre Estebno, con su habitual gravedad, se permitió más presencia. Se le veía entrar con libros y curiosidad, y su conversación con Leopoldina adquirió el tono de la advertencia piadosa. Leopoldina, que había aprendido a manejar la facenda con la firmeza de quien hereda no solo bienes, sino responsabilidades, procuró no mostrar temor. Sin embargo, en la noche, cuando todo se deshilachaba en silencios, la casa parecía pequeña, y la posibilidad de que alguien viniese a convertir su secreto en noticia era un aliento frío que atravesaba los velos. Benedito, por su parte, fue más cauto que nunca. Multiplicó las revisiones del taller, guardó herramientas en lugares que solo él conocía, y pidió a sus compañeros que hablaran en claves. La vida de los hombres de la senzala había sido forjada en resistencias sutiles. No era solamente eludir la mirada,
sino crear una red que, en caso de requerirlo, pudiera sostener no solo a uno, sino a muchos. Hubo noches en que se acostaba con la sensación de que su cuerpo no pertenecía a la casa, sino a la posibilidad de un viaje que aún no sabía cómo concretar. Benedito pensaba en mapas, en costas, en nombres que había escuchado alguna vez para luego no recordarlos bien. Pensaba en libertad como una palabra con sombra larga. Leopoldina no se resignó a la resignación. Si la casa le había ofrecido refugio, ella sintió que debía responder con actos que desafiaran la lógica de la propiedad. Comenzó a esconder documentos propios, cartas, papeles de la vida cotidiana que podrían servir para justificar gestos futuros. Sabía que en las leyes de la provincia, la alforria se tramitaba con papeles y firmas, pero también sabía que la firma de un titular no bastaba sin la voluntad de otras manos que aceptaran la transacción. Aún así, no se sostuvo en una ilusión. Su plan incluía también la posibilidad de partir. Pero partir con un hombre representaba un riesgo monumental. Las rutas estaban controladas, las embarcaciones miradas con recelo, y una mujer sola, extranjera a los códigos de quienes regían la comarca, era fácil de señalar. Hubo, de por medio, momentos que parecían no pertenecer a una historia de 200 años de regla y vigilancia. Una tarde, mientras el sol caía redondo sobre los cafetales, Leopoldina y Benedito se hallaron en la ribera de un arroyo, con las botas hundidas en barro y los rostros limpios del trabajo. Se sentaron y, sin promesas grandilocuentes, se ofrecieron mutuas certezas, que si llegaba el día de la partida, se cuidarían la memoria del otro, que si uno era encarcelado, el otro buscaría formas de sostener a los suyos, que la senzala tendría prioridad sobre la seguridad de la casa grande. No fue un juramento de novela romántica, fue, más bien, la construcción de un pacto que cabía en la realidad áspera que los rodeaba. La vigilancia social no tardó en encontrar pequeñas fisuras. Un criado que no podía entender la amargura de un favor retenido, murmuró a los oídos del padre Stebno. Una carta mal guardada permitió a Margarida insinuar que algo se cosía fuera de la vista, y un vecino, que necesitaba favores de la administración, dio al coronel noticias que, juntas, parecían formar un cuadro. En esa red de testimonios, cada voz añadía su parte, y la autoridad comenzó a reunir razones que, aunque fragmentarias, succionaban la fuerza del secreto. El coronel volvió a la facenda con más papeles y menos discreción. Esta vez no trajo solo su figura oficial. Junto a él llegó la idea de que aquello que la casa guardaba debía ser puesto en público. No era un acto personal, era la mecánica de una provincia que operaba por miedo a las irregularidades. Si la narrativa pública admitía que los patrones de la casa se desviaban de la norma, su autoridad quedaba en duda. El coronel, entonces, no juzgó por ira, sino por la lógica de su función: mantener la respetabilidad del orden. Se instaló en la sala principal de la casa, como quien posa su nombre en el domicilio ajeno, y pidió que se le permitiera inspeccionar archivos, nombres, correspondencias. Sus preguntas estaban hechas de precisión militar: horas, quién visitaba, qué nombre aparecía en las listas de salida. Leopoldina, con la dignidad que aprendió al recibir la facenda, aceptó la inspección con una calma que partía de su interior, no de una pose. Sabía que la pregunta no era si la intrusión dolía. La pregunta verdadera era qué podían hacer frente a una máquina que convertía los afectos en delitos. Cuando el coronel pidió ver la biblioteca, ella lo condujo con pasos medidos. Pudo sentir la respiración contenida de su gente en los corredores, el aliento de Benedito en la madera, el silencio de Joana como una vela que no se atrevía a arder demasiado. El coronel se demoró en los estantes, miró títulos, palpó lomos, y cuando su mano rozó por descuido el libro donde Leopoldina había guardado una nota, su gesto volcó la corriente de las cosas. Fue en esa franja de horas, con el sol cayendo entre las rendijas de la persiana, cuando la casa mostró su doble rostro. Uno público, correcto y narrable; otro privado, lleno de pequeños íconos que solo ciertos ojos sabían leer. El coronel, sin proponérselo del todo, levantó la vista hacia una puerta entreabierta, y vio el borde del panel que Benedito había acabado.
No pudo distinguir los trazos del paisaje tallado, ni el perfumado del aceite de lino, pero la línea de la madera, la posición de la vela, la sombra cruzada de dos cuerpos le bastaron. No era un espía consumado, ni un inquisidor apasionado. Era un funcionario que había observado lo que, para él, confirmaba una descomposición del orden. Una señora y un hombre sometido en posiciones que la sociedad definía como impropias. En la noche posterior a esa visita, cuando la lluvia volvió a lavar las hojas y la facenda quedó alumbrada solo por mechas titilantes, Leopoldina y Benedito se encontraron en el escondite detrás del panel. Ella temblaba, no por el frío, sino por la súbita dimensión de lo que habían arriesgado. Benedito la miró con la serenidad de quien ha construido su vida sobre leños y paciencia. Tomó su mano, y en el susurro que se necesitó para no despertar la casa, ella repitió la misma frase que había dicho antes, ahora como cláusula definitiva: no puedo seguir sin ti. Fue un juramento que, por su fuerza, pareció abrir un antes y un después. No alcanzaron a cerrar la tapa del hueco en el panel antes de escuchar pasos en la galería. La voz del coronel, seca y sin teatralidad, se oyó desde la puerta. Señora Leopoldina, permítame una palabra más. No gritó, no ordenó con violencia. En su neutralidad estaba la certeza de que la ley ya funcionaba. Leopoldina se incorporó con los ojos inmensos, con la sensación de que la casa misma había decidido una traición que no le pertenecía. Benedito, en silencio, dejó la herramienta que llevaba y se plantó como un árbol firme en la noche. La galería se llenó de miradas. La senzala contuvo el aliento. Margarida pasó la mano por la mesa como si buscara un argumento entre los platos. Afuera, el viento cerraba los portones, y el mundo parecía habituarse a la nueva noticia que aún nadie había dicho con palabras. El coronel permaneció un instante en la sombra de su autoridad, con el gesto de quien no necesita proclamar una sentencia para que la comunidad la presienta. Fue entonces cuando Leopoldina, con una voz que ya no cabía en secreto, se volvió hacia Benedito y dijo frente a todos: no puedo seguir sin ti, Do. La frase no tuvo el efecto de detener la máquina, en cambio la hizo visible, como si una luz hubiese encendido a la autoridad para que viera. El coronel levantó su barbilla, como quien alza un documento. No fue un gesto de compasión, sino de protocolo. Era la constatación de que la casa ya no era un territorio cerrado, sino un lugar cuyos asuntos podían ser ahora materia pública. Benedito sostuvo la mirada del hombre de uniforme, y no bajó los ojos. No buscó justificarse. Su permanencia era dignidad, no disculpa. En la sala, el murmullo se hizo palabra. Vecinos, sirvientes, el sacerdote, cada quien con su medida de curiosidad y de juicio, transformaron el aire en audiencia. La garra del procedimiento comenzaría enseguida. El coronel debía tomar declaraciones, registrar nombres, anotar la presencia de testigos. No era, sin embargo, un acto calculado para la humillación sensacionalista. Era la aplicación de normas que, en ese estrato de la sociedad, tenían como fin proteger el aparente equilibrio. Dentro de esa lógica, el corazón humano poco contaba. Leopoldina lo sabía y sin embargo no retrocedía. Había consciente elección en sus ojos. No se escondía ni pedía perdón por un afecto que ella consideraba justo. Benedito, por su parte, ofrecía esa firmeza que nace de quienes entienden que la dignidad es la última herramienta a la que aferrarse cuando las demás faltan. Mientras la noche se espesa y la galería se puebla de sombras que luego serán actas, la facenda de Santa Mónica vivía su quiebre. Algunas personas, en la senzala, miraban el panel con el salvoconducto de lo que había significado para ellos. Otros, en la casa grande, intentaban ordenar lo que fuera posible para que la historia no se desbordara. Y en el umbral, con la autoridad que lo acreditaba, el coronel se disponía a escribir lo que había visto. Antes de que lo hiciera, sin embargo, había una mirada más que se posó sobre la escena. La de padre Estebno, que vino a pedir calma y a recordar que la misericordia es una ley que se practica con prudencia. La tensión quedó en el aire, con la certeza de que la siguiente jornada cambiaría destinos. Si esta historia te toca,
Comenta desde dónde la escuchas y qué palabra te dejó la última frase. No cierres la ventana. Hay voces que necesitan ser escuchadas para no caer en el olvido. La noche se cerró con la mesa intacta, y las manos de todos allí, temblorosas por la expectativa. Leopoldina, con la linterna en la mano, se acercó al hueco del panel, palmeó las cartas guardadas, y las apretó contra el pecho como quien recoge un pedazo de vida. Benedito puso una palma sobre su hombro, gesto pequeño de apoyo, y en ese roce quedó plasmada la decisión que los unía. No eran dos amantes de una novela. Eran dos personas dispuestas a aceptar las consecuencias por el simple hecho de haberse elegido. En la sala, el coronel pidió nombres y profesiones. Tomó notas con su pluma seca y de hierro. Margarita, con la reserva de la acusadora, se acercó a explicar lo que había visto de a poco, hilando su testimonio con la minuciosidad del que piensa que el orden es sagrado. La Senzala, por su parte, preparaba lo inevitable. Rostros que se endurecían para la defensa, palabras que se tejían para ocultar, pasos que se guardaban para cuando sería necesario huir. Joana murmulló una oración que nadie escuchó con la intensidad del resto, y Batuque golpeó el bastón en la tierra como si trazara un ritmo que fuese el mapa de la resistencia. En la puerta, el coronel hizo un gesto que nadie confundió con benevolencia. Su presencia ya había sido suficiente para convertir la verdad íntima en un problema público. No fue un relámpago de violencia, sino un proceso que comenzaba. El registro, la citación a declarar, la posibilidad de que las leyes de la provincia tocaran a quienes, por el simple hecho de amar, habían permitido que sus nombres se encontraran en un lugar no previsto por ellos. La Cámara de la Ley, en estos tiempos, solía ser lenta pero implacable. Ninguna palabra dicha en la galería cambiaría la observación ya hecha. La noche terminó con los cuerpos tensos y las palabras medidas. El panel quedó entreabierto como una herida que no se cerraba. En las ensalas se encendieron hogueras silenciosas para tomar decisiones que podrían salvar a unos y condenar a otros. Leopoldina, con las manos aún aromadas a aceite de nogal, miró a Benedito como quien dicta la última voluntad. No hubo juramento, hubo una promesa hecha de actos, precauciones, papeles escondidos, un camino posible hacia la costa. Nadie podía decir con certeza si la promesa sería suficiente contra la fuerza de la ley, pero la voluntad estaba trazada, firme como la veta de la madera que habían trabajado juntos. Cuando por fin el coronel se retiró hacia sus aposentos esa noche, dejó detrás la sensación de que algo había sido observado, que no debía haberse visto. Santa Mónica no volvería a ser la misma. La rutina que mantenía a la casa y a la Senzala en un equilibrio tenso había sido alterada por una presencia que, aunque breve, había puesto en palabras lo que antes solo estaba en gestos. Afuera, la lluvia dibujaba sus líneas, y los cafetales se inclinaban como en señal de espera. Dentro, las manos que habían construido un panel lo defendían ahora con la misma intensidad con que horas atrás habían tallado su imagen. Y en la penumbra, una frase resonaba con la fuerza de una campana. No puedo seguir sin ti. La madrugada que siguió a la declaración pública, la facenda amaneció con un rumor distinto. Ya no era solo el rumor del viento entre los cafetos, sino el ruido de papeles que se movían con propósito. El coronel, con la misma compostura con la que había convertido la intimidad en acta, remitió su informe al oficial de la provincia. Llegaron citaciones, una diligencia tras otra. El juez de la comarca quiso ver la documentación y escuchar testimonios. La Casa Grande, que hasta hacía poco dictaba silencios, se convirtió en escenario de palabras que tenían el poder de decidir destinos. Por la mañana, acudieron escribanos y alguaciles. Margarida, que hasta entonces había dosificado sus gestos como quien ahorra venenos, presentó su testimonio con una calma que a ella le pareció moralmente limpia. Habló de pasos fuera de hora, de objetos mal guardados, de miradas que se repetían. Padre Estevno subió al estrado con una mezcla de autoridad y aprensión. Sus palabras no fueron crueles, fueron un llamado al orden y a la corrección. No todo el clero avalaba la expulsión de afectos, pero su discurso, atado a la idea de la cohesión social,
Sirvió para reforzar la gravilla que la ley necesitaba para avanzar. Leopoldina mantuvo la compostura. Sus manos olían aún a aceite de nogal y a la madera recién lijada. Las cartas del panel estaban apretadas contra su faltriquera como si fueran un talismán. No negó lo que sentía. Delante de todos, habló de la vida de la facenda, de la soledad que había heredado, y de la humanidad que encontró en quien menos esperaba. No imploró clemencia por incapacidad, demandó reconocimiento de la libertad de elección. Sus palabras fueron honestas, y por eso, hirieron a algunos y conmovieron a otros. Benedito, en pie junto a ella, no buscó dramatismos. Su dignidad era la única defensa que estimó necesaria. Habló poco, pero cuando habló, cada frase se sostuvo en la verdad de su trabajo y en la firmeza de su existencia. El procedimiento siguió su curso. El coronel entregó su declaración. Habló de lo que había visto, la silueta junto a la puerta, la interrupción de la noche por una voz que no debía haber sido pública, y ofreció su versión con la neutralidad de quien cree cumplir un deber. El juez anotó, con pulcritud, los hechos que la administración le había encomendado juzgar. La ley, en esa provincia, era un tejido de principios que favorecían el mantenimiento del orden, y allí donde el afecto rompía la superficie de lo previsto, actuaba como una malla que recogía lo que no coincidía con la norma. Entre interrogatorios y réplicas, apareció la posibilidad de la alforria. Leopoldina había, en las semanas previas, escrito y escondido varios papeles, cartas, recibos, una promesa notarial que atestiguaba su voluntad de reconocer la libertad de Benedito. Sabía que un papel no bastaría para trastocar siglos de costumbre, pero era una herramienta con la que podía jugar. Llamó a un escribano de su confianza y le pidió que formalizara la petición. Se enfrentó a la burocracia y a las miradas escépticas. Pidió y obtuvo, por lo menos sobre el papel, la voluntad de la propietaria. No era una victoria completa. La administración podía retrasar la ejecución, y la interpretación de la ley podía inclinársela en contra. Aún así, le pareció crucial dejar constancia de su intención. Firmó. Puso su sello. Y entregó la alforria, o lo que legalmente se reconocía como tal, a manos del escribano con la serenidad de quien deposita un objeto sagrado. La comunidad de la Sensala intentó emplear recursos propios. Joana, Dandara y Batuque reunieron testigos, escribieron declaraciones que hablaban de la responsabilidad de Benedito, de su destreza, de su humanidad. No eran testimonios para conmover a la justicia que solía decidir con guantes. Eran relatos hechos de horas de trabajo y de cuidados. Pero la maquinaria que movía los decretos y las condenas no siempre atendía a la evidencia humana cuando la norma pedía otro resultado. Y así, cuando el día del juicio llegó, la sala del juzgado estuvo repleta de rostros que miraban con diferentes intenciones. Algunos venían a juzgar, otros a confirmar, unos pocos a socorrer. El juicio tuvo momentos de tensión contenida. Margarida relató con minuciosidad las transgresiones de horarios. El coronel contó lo que había visto. El juez, con voz grave, formuló preguntas que buscaban anclar la causa en hechos que pudieran sostener una sentencia ejemplar. Cuando llegó el turno de Leopoldina, pronunció un discurso que no pidió impunidad. Habló de su compromiso, de su intención de reparar cualquier injusticia, de su esfuerzo por formalizar la libertad. Insistió en que la alforria estaba en trámite, en que había dejado constancia escrita de su voluntad. Pidió, sin suplicar, que se mirara la humanidad de los involucrados antes que el escándalo. La respuesta fue, en su mayor parte, la aplicación fría de normativas. El juez reconoció la alforria en trámite, pero la provincia tenía medios para preservar lo que consideraba el decoro. Decidió separar a los involucrados mientras se dirimía la validez definitiva de los papeles. Benedito fue arrestado, no con violencia desmedida, sino con el procedimiento frío de quien cumple una orden. Su nombre quedó en una lista oficial, y semanas después, sería embarcado junto a otros hombres que la administración consideró prescindibles. No se habló de venta en el estrado, pero sí de reubicación forzada. Un eufemismo que, en la práctica,
significaba ser enviado en un buque de la corona hacia puertos de ultramar, donde la mano de obra seguiría siendo usada. Algunos días después, Benedito subiría a un barco con destino al lado opuesto del Atlántico. Leopoldina, por su parte, recibió una sanción de otra naturaleza. La comunidad, en su vértice moral, decidió que su conducta requería una corrección espiritual. Padre Esteban, apoyado por familias respetables, sugirió que lo más conveniente para su alma, y para el orden social, era que se retirara temporalmente a un convento. No fue cárcel civil, pero sí un encierro avalado por la autoridad eclesiástica y social, aislamiento, plegarias, y la promesa de que un tiempo de reclusión traería la reconciliación con las normas. Fue una sentencia de vergüenza pública. La casa grande se cerró a ella de otra manera. Gente que antes la visitaba diluyó sus pasos y la miraba como a un nombre a evitar. Antes de la partida forzada de Benedito, la madrugada en la que lo llevaron al muelle fue un acto de despedida poliédrico. La senzala, que sabía de despedidas peores, cantó en voz baja y dejó comida en manos de los que quedaban. Leopoldina no pudo acompañarlo al barco. La vigilancia la impidió. Pudo, sin embargo, acercarse a la orilla del río mientras el bergantín se perdía entre la niebla. Desde allí gritó su nombre, y Benedito, de pie en cubierta, respondió alzando la mano. No hubo promesas grandilocuentes. Se dijeron lo imprescindible, nombres que habrían de sostener la memoria, y la certeza de que la separación no aboliría el vínculo. Fue una despedida que daba paso a la espera, y la imagen del barco llevando su figura se quedó como una fisura abierta en su pecho. La alforria que Leopoldina había gestionado se convirtió en una disputa burocrática. Los papeles existían, sí, pero la ejecución de la voluntad dependía de múltiples firmas y de una administración que no se apresuraba a validar acciones que contradecían costumbres. Lo que podía haber sido una libertad inmediata, se transformó en un laberinto legal. Recursos presentados por Margarida, diligencias exigidas por miembros de la oligarquía local, y la parsimonia del registro que, por razones que mezclaban protocolo y resistencia, prolongó la agonía. Benedito, aunque con la promesa escrita, terminó siendo embarcado antes de que la alforria se consumara plenamente en la práctica. Los meses que siguieron trajeron para Leopoldina la experiencia del convento, y para la senzala, una dureza que no se explaya en relatos. En clausura, ella rezó y trabajó en una habitación fría, pero no se sometió a la autonegación que algunos esperaban. Empezó a escribir con apenas la tinta que le permitían. Notas, direcciones, nombres. Recurrió a viejos conocidos de la provincia que mantenían contactos con marineros, comerciantes y hombres de puerto. Sabía que si quería volver a mirar el rumbo del destino, debería actuar con la paciencia de quien enreda redes, vender lo que pudiera, recabar dinero, conseguir credenciales para un viaje que la llevara más allá del Atlántico. Sus cartas al escribano reclamaban la ejecución de la alforria. Sus pagos a hombres de confianza abrían pequeñas puertas. El convento, a fin de cuentas, fue un tejido que le permitió pasar desapercibida durante la organización de su fuga. No fue fácil. Vender propiedades atraía miradas y preguntas. Margarida, con su saber hacer social, se esforzó por interponer obstáculos. Los bienes se dispersaron. Muebles, libros, el arca que Benedito había arreglado. Algunos objetos desaparecieron. Otros fueron a parar a manos de vecinos que no hicieron preguntas. Joana logró rescatar el panel. Había una complicidad callada. La comunidad, aunque herida, no estaba dispuesta a dejar todo atrás. Ese panel, que había sido corazón de la intimidad, fue envuelto en paños y entregado a un marinero que prometió llevarlo a la ciudad costera donde Leopoldina pudiera reclamarlo. Era un acto de fe. Conservar la memoria como un talismán hasta el reencuentro posible. La fuga de Leopoldina fue un procedimiento lento y atestado de astucia. No pidió pasaporte oficial. Esas cosas se movían en los corredores de la discreción. Buscó pasaje como acompañante de una dama que embarcaba hacia Lisboa en busca de remedios para una hija enferma. Pagó lo justo, vendió joyas y prometió bienes que no tenía con la misma serenidad con la que habría firmado una vieja cuenta. Al partir dejó instrucciones a la senzala.
cuidar de quien quedaba, resguardar testimonios y mantener viva la historia de lo ocurrido. Se despidió de la casa que la había visto transformar su luto en búsqueda, y subió al barco con la determinación de quien marcha sin futuro garantizado, pero con la urgencia del corazón como brújula. El viaje sobre el Atlántico es una sucesión de humedades, de noches donde el mareo se mezcla con la añoranza, y de diálogos con extraños que cuentan fragmentos de mundo. Leopoldina tuvo que aprender a dormir con el ruido de las cuerdas, a soportar el movimiento de la cubierta, a conversar con marineros que le dieron noticias y nombres. No todo fue tempestad. Hubo días de mar sosegada en los que escribió cartas que nunca envió, y noches en las que miró la línea del horizonte como quien repasa mapas interiores. Llegó a Lisboa con los bolsillos más ligeros y un propósito aún intacto: buscar rutas hacia el litoral africano, donde le habían dicho que muchos hombres habían terminado por suerte o por desgracia. No alcanzaré a relatar todas las gestas de su búsqueda. Bastará decir que el viaje desde los puertos portugueses hasta Luanda fue de piezas ensambladas con paciencia. Conversaciones con capitanes, dinero cambiado por favores, pequeños contratos de trabajo a bordo que le dieron una excusa para cruzar el océano nuevamente. Cada puerto era una estación de espera y de interrogantes, y en cada estancia recogía información que la acercaba a un lugar donde se pudiera encontrar con quien llevaba en la memoria. Mientras tanto, Benedito navegaba en la otra orilla del mundo. Su destino no fue la condena clásica de la esclavitud en las haciendas locales, sino la experiencia compleja de las rutas del comercio transatlántico. No fue un destino uniforme. La travesía fue dura. El mar le quitó días y le dio nombres de ciudades nuevas. Llegó a Luanda con la misma humildad con la que había llegado a Santa Mónica años atrás, en busca de trabajo, de un sitio para clavar su martillo, de alguien que reconociera su oficio. Allí, las comunidades de retornados y libres formaban redes que acogían a los que habían sufrido la separación. Fue en una de esas redes que encontraron un taller pequeño, donde su destreza con la madera pronto le dio encargos, y le permitió recuperar un ritmo de vida que, aunque sin la seguridad de antes, tenía la ventaja de ser un suyo. El reencuentro, cuando finalmente ocurrió, no fue una escena de novela con trompetas. Fue la suma de gestos cotidianos que, reunidos, formaron algo igual de grandioso. Leopoldina llegó a Luanda con el panel envuelto en tela y con la voz templada por años de viaje. Los nombres que había recogido en cartas y en conversaciones la condujeron a un taller en el barrio de los artesanos, donde una puerta abierta dejó escapar el olor a serrín. Cuando empujó la entrada, lo primero que vio fue la espalda de un hombre doblada sobre una pieza. No hizo ruido. Se acercó. Benedito levantó la cabeza. Hubo una pausa. Los años se deshicieron en una mirada, y en el minuto siguiente, la mano de él buscó la de ella. No hubo necesidad de grandes declaraciones. Se dijeron lo que convenía decir, que el tiempo no había apagado la decisión, que la distancia no había borrado la memoria, que la alforria, aunque en las manos del papel hubiera sido un conflicto, había sido al fin transformada por la vida en libertad verdadera. Se abrazaron con la calma de los que han sufrido, y han vuelto al punto en que, a pesar del dolor, reconocen la inevitabilidad de su unión. Fueron bien recibidos por una comunidad que sabía de separaciones y de reencuentros. Personas que habían vivido en las rutas les ofrecieron cobijo. Niños huérfanos encontraron en las manos de ambos su nueva paternidad. Se casaron con una ceremonia que no pretendía imitar la pompa de la casa grande, sino honrar la manera en que la comunidad celebraba el vínculo. Música, comida compartida, oraciones que mezclaban tradiciones. Adoptaron a algunos niños que la guerra del comercio y las rutas habían dejado sin guardianes. Abrieron un taller donde la labor de Benedito encontró nuevo cauce. Leopoldina organizó la contabilidad, atendió a quienes venían a encargar muebles y tejió redes que conectaban a los recién llegados con fuentes de trabajo. No fue una vida de riqueza, pero sí de coherencia. Un proyecto compartido que transformó la experiencia del exilio en un lugar de refugio. El panel que una vez fue escondite, volvió a colgar en la pared del taller. No lo exhibieron como un trofeo, sino como memoria.
una pieza que recordaba la decisión de amar en contra de lo que la ley y la costumbre exigían, y la capacidad de no renunciar a la dignidad. Joana, a quien la providencia y la lealtad habían mantenido en la provincia hasta el final, visitó una vez el taller y lloró al ver aquella escena tallada, como si la isla de madera guardara todos los nombres que no se habían podido pronunciar en voz alta. Con el tiempo la pareja se volvió referente, no por su estatus, sino por la coherencia de su vida. Enseñaron oficios a jóvenes que llegaban sin rumbo, compartieron comida con quienes la necesitaban, defendieron, cuando fue menester, la memoria de los que habían sufrido separaciones y exilios. No hicieron grandes discursos públicos sobre la ley, hicieron en cambio una práctica persistente de dignidad. Su taller educó manos y corazones, y la comunidad que se formó alrededor les dio otro significado a la noción de libertad, no solo la que se escribe en papeles, sino la que se practica en la cotidianidad. Los años suavizaron las heridas, pero no las borraron. Margarida vivió en la provincia con un remordimiento que decidió no nombrar. Padre Estebno envejeció, y en una carta tardía, reconoció que la compasión debía haber pesado más que la imagen del orden. El coronel siguió su carrera con la convicción de que había actuado conforme a su deber. Su figura, para la memoria de la Facenda, quedó como la del hombre que vio y puso en marcha la maquinaria institucional. El epílogo de esta historia no pretende resolver todas las tensiones. La Facenda de Santa Mónica, con el paso de los años, perdió algunos acentos y ganó otros. Los viejos trabajadores murieron, algunos se marcharon, el cafetal dio frutos, y también penurias, pero hubo gestos que sobrevivieron. La resistencia comunitaria, el cuidado entre seres que decidieron cuidarse, la memoria de un panel rescatado y colgado en una pared que ya no pertenecía a la casa grande, sino al taller de una comunidad que valoraba el oficio humano. En la pequeña colina donde una vez se alzó la casa de la familia, las cosas cambiaron. La tierra fue cultivada por distintas manos, pero hubo una parcela señalada con discreción. Años después, 2 lápidas fueron colocadas lado a lado. No por ostentación, sino por el deseo de no dejar que los nombres se perdieran. En una ciudad frente al mar, la oficina de Benedito siguió funcionando. Sus nietos crecieron con el olor a serrín y las historias de los antiguos viajes. Las canciones que Joana y Dandara llevaron en sus bolsillos se mezclaron con ritmos nuevos. La memoria, tejida por actos humildes, persistió. Si algo queda de este relato, es la evidencia de que amar en tiempos contrarios exige más que pasión. Requiere valor, alianzas, decisiones administrativas y afectos que se resisten a la vergüenza. No siempre la ley del mundo reconocerá la justicia de los afectos, pero la práctica cotidiana de la dignidad, la solidaridad comunitaria y la persistencia en la búsqueda pueden transformar lo que parecía irreversible. Si esta historia te movió, compártela con alguien que valore la memoria y la dignidad. Suscríbete para escuchar más relatos que recuperan voces que la historia quiso silenciar.